Hola, hola Natalia. Bueno, a ver si os vais conectando y empiezo la presentación. Es súper difícil hacer la presentación estando sola. Con lo bien que llevo yo las charlas en directo, como la que tenemos mañana con Itziar Sistiaga, qué duro se me hace estar aquí sola. Ay. Así que a quienes vayáis entrando, mil gracias por acompañarme. Un poquito de paciencia. Bueno, ya son las 7 y voy a empezar. Este es el directo de presentación del libro que he publicado ayer, cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo y no he preparado demasiada cosa, la verdad, voy a ir improvisando. Antes de nada no tengo los ejemplares físicos todavía, porque no me han llegado, me llegarán la semana que viene, pero tengo la copia, la prueba de impresión aquí, y este es el libro. Hola Lourdes. Herbolario Camamilla, no le conozco, no la conozco. Muy buenas. Hola Ichaso. Hay una tocaya por aquí, que además es mi vecina, que además ha escrito, también ha publicado recientemente un libro. Eh, bueno, como os decía, este es el libro y sobre esta copia impresa hicimos algunos cambios en la portada porque había aquí unos efectos de papel arrugado que no me convencían. En la versión digital eran preciosos, pero en la copia impresa no me convencían, así que hemos ido haciendo, hola Celia, hemos ido haciendo algunos cambios. Estas son las cosas que hasta que no te pones a publicar y a hacer este trabajo, pues no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y bueno, pues os quería presentar el libro y os quería presentar también el ritual. Y bueno, y para quienes no me conozcan, voy a presentarme yo también. Yo me llamo Ichaso Terceño, soy trabajadora social, trabajo desde hace muchos años en el ámbito de la exclusión social y mi pasión desde que aprendí a escribir, porque no recuerdo en un momento en que yo empezara a escribir, sino que desde siempre ha sido eh, escribir, escribir y escribir como una manera, hola Bea, encantada, como una manera de ir como elaborando y caminando la vida y elaborando todos los acontecimientos que iban sucediendo. Y esto lo iba haciendo de manera muy espontánea y sin nadie que me lo dijera. Era algo como muy innato. Entonces, este libro nace de la necesidad de cerrar una etapa vital que ha sido de profunda transformación, donde han sucedido en mi vida situaciones de crisis, de pérdidas y de catarsis potentes que he ido elaborando, escribiendo, y ha llegado un momento en mi vida en que necesitaba dar un carpetazo ya, un cierre, y,
y escribir ha sido, publicar todo eso escrito era la manera, solo que yo no sabía que eso era la manera, eso es lo que me he dado cuenta después. Yo llevaba muchos años recopilando textos, queriendo publicar, pero ya hice un intento allá por 2018, pero no fluía. No fluía, la cosa se quedó atascada, sucedió una situación de salud muy potente que tuve que dejar todo ese proceso que estaba haciendo de recopilación y de revisión de textos de Lau. Atravesé aquello también escribiendo con un diario de cerca de 100 páginas en Word y más cosas, y abrí un blog y bueno, esa es otra historia. Salí un poco del armario en aquel momento y, y bueno, han ido pasando otras cosas, mi vida se ha ido recolocando de otra manera y bueno, han ido como partes mías, han ido madurando. Entonces, de ir cerrando esas etapas y esa gran etapa, nace ya la necesidad de recopilar todo eso y darle un sentido. Y cuando empiezo a ordenar todo esto es cuando me doy cuenta que efectivamente no podía haberlo hecho antes, porque he necesitado los posteriores años y las experiencias para que toda aquella historia tuviera un sentido y poder elaborar, como recoge este libro, un cierto hilo conductor y un relato que va uniendo todas esas etapas. ¿Sí? El libro consta de 162 páginas, 159 escritas, que ya sabéis que al final siempre hay alguna página en blanco, 8 partes y 59 textos. No me atrevo a decir que son poemas. Algunos son poemas, pero yo considero que son reflexiones, que son vomitonas, que son divagaciones y bueno, ahí pues eso, hay 59 textos, algunos son muy cortitos y otros tienen unas cuantas páginas. Entonces, bueno, hasta aquí esto. ¿Me hacéis alguna pregunta o algo que me ayude a sentir que estáis ahí y se me haga un poquito más fácil esto? Que yo me ponga a meter la chapa, pero necesito feedback. Bueno, me hacíais una pregunta ayer sobre en qué momento empecé a escribir. Bueno, esto es, ya lo he respondido. No empecé. Yo creo que ya nací con un lápiz en la mano. Entonces, eso fue. Y también me preguntabais cómo me estoy sintiendo. Y está siendo de algún modo como un parto. Yo no soy mamá, nunca he estado embarazada, soy madrastra, eso sí, de dos niñas, pero es verdad que en el momento en el que todo esto, que era parte de mi mundo interno, luego pasa a estar en un papel, empieza a ordenarse, o sea, la cosa se va como materializando y ya cuando empieza la fase de pasar todo esto a Amazon, empiezo a sentir que rompo aguas, literalmente, que me empiezo a ir, ¿no? Y que la cosa empieza a salir. Y de hecho fue muy divertido ayer porque yo tenía preparado el lanzamiento para ayer a las 3 de la tarde, porque con mi astróloga de cabecera así lo decidimos, que era una hora perfecta en un día perfecto para que esto tuviera un sentido y se inundara de toda la energía cósmica, pero como los niños van como quieren ellos, pues la cosa se desmadró a primera hora de la mañana. Una de las culpables fue Celia, que está por aquí, y la cosa fue que tuve que lanzar esto unas cuantas horas antes porque se nos estaba yendo de varas la... Compre el libro, pero lo pido ya, pero no sé qué. Y yo, no, esperar, que es que luego voy a publicar que hay una sorpresa. Ah, pero no va con Amazon, no, va aparte. Entonces, bueno, pues fue muy guay, fue una sensación muy bonita de que esto tiene vida propia, que es algo que llevo sintiendo mucho tiempo, que es algo que tiene vida propia. Yo no sé qué me va a deparar la publicación de este libro. No puedo negar que no tengo expectativas, porque en la medida en que van sucediendo las cosas va habiendo expectativas, pero es cierto que son unas expectativas a las que me siento muy abierta, muy flexible y estoy en una actitud muy de recibo y acompañaré la vida de este libro hacia donde él quiera ir. Entonces estoy en un momento muy, muy bello, muy bello.
Ahí ya se habéis venido arriba. Bea me dice que lo hago muy bien. Muchas gracias. Y Chaso, ¿hay ilustraciones en el libro? No, solo una, que está en la portada y está también dentro del libro en un poema. No hay ilustraciones. Lo que sí que hay es una maquetación súper bonita. Os voy a enseñar así un poquito porque los títulos sí que tienen una letra, una tipografía súper bonita y ha quedado súper fino. O sea, es una pasada. Es una pasada como en digital tiene una pinta, pero es que luego en papel tiene otra. Y luego las partes, los capítulos también tienen como esta tipografía súper bonita. Eh, ¿A qué te refieres con salir del armario? Lourdes, pues me refiero a la época en la que empecé a mostrar públicamente mis textos, a la época en la que empecé a mostrar al mundo que yo escribo, que hasta entonces era algo súper íntimo que me daba absoluta vergüenza, pero no sabéis de qué manera, qué parálisis, y fue a raíz de estar involucrada en un proyecto cultural allá por 2016 que una chica me dijo, pues escribes, pues tía, mándame algo que te quiero leer. Y yo decía, ay, qué vergüenza. Y ella, muy artista y muy creativa, estas personas que desprenden creatividad por los cuatro costados, dije, venga, va, se lo voy a mandar, que además es así como, tiene una creatividad así como muy loca, muy guay. Y yo dije, basta, no me va a juzgar mal para nada. Así que se lo mandé y no solo no me juzgó, sino que flipó en colores con lo que le había mandado. Y eso me hizo empezar a decir, espera, que a lo mejor no está tan mal esto que yo hago. Y la siguiente fue mi hermana, flipó también, todo esto como muy seguido, y luego todo esto tuvo que parar porque mi hermana falleció y fue un periodo de mucho escribir, y ahí ya empecé a mostrar de vez en cuando algo, era una necesidad de las tripas, pero seguía quedándose en un plano muy, muy íntimo. Y fue a raíz en 2018, a raíz de un proceso posoperatorio súper duro y muy complicado, cuando ya tuve que abrir un blog. Digo tuve porque era algo que es que o hacía o me moría, o sea, tenía la necesidad de compartir y de dar a los demás que pudieran estar en mi situación información sobre la experiencia, no la médica, sino la experiencia sentida de lo que suponía todo esto que a mí me había faltado. No había mucha información, pero no había esa parte de conexión emocional y elaboración emocional de todo esto que implicaba. Entonces, bueno, ahí fue cuando salí del armario. ¿Cuánto tiempo te ha tomado el proceso de editar y cómo lo has vivido? Pues mira, llevo el primer intento de ordenar todo esto lo hice en 2018 y quedó en un dossier encuadernado ahí guardado y ya está. Luego, eso ya no hice nada con ello, empecé a ordenar las ideas en enero del 2024 con Itziar Sistiaga, que ya la he nombrado antes y es con quien mañana hago el directo de escritura, emociones y espiritualidad. Itziar, que ha sido mi mentora, me ayudó a ordenar las ideas y yo le decía, pues que el libro está escrito, realmente. Luego, a partir de ahí sí que creo que he escrito, yo diría, un poema específicamente para el libro, quizá dos como mucho, hay uno que tengo dudas en qué momento lo escribí, pero fue solo uno para dar cierre y llevo desde enero ordenando, recopilando, vuelto a ordenar, desordenar todo, vuelto a ordenar. Para mí esto ha sido un proceso muy, volver a releerme cosas que eran súper antiguas. Bueno, ha sido un proceso potente, muy visceral también. Y, y ya desde que me puse con la editora, con Blanca, con Nerea a maquetar y hacer la portada, con Viviana en la estrategia de marketing y todo esto, llevaré yo creo que desde septiembre. Así que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, o 7 meses más o menos.
Se me adelantó el parto, sí. ¿Qué has sentido al volver a releerte? Y te reconoces, pues mira, hay en cosas. Esto además es algo que yo cuando he hecho, acompañado talleres de escritura, siempre lo he recomendado, no romper las cosas. A veces sí, a veces la escritura requiere el propio, como un acto simbólico que sea acompañado quizá por un quemar, por un destruir. Pero yo recomiendo mucho el fechar los textos y, y guardarlos. Porque para mí hay dos experiencias muy curiosas cuando te relees pasado el tiempo. Una es que no te reconozcas en nada y digas, ¿en serio esto lo he escrito yo? Pues como, ¿quién era esta? Y la otra es decir, ¿cómo puede ser que esto lo escribiera hace 10 años y parece que lo hubiera escrito ayer por la mañana? Porque me está pasando exactamente lo mismo. Y no es que esté pasándote lo mismo, sino que como vamos un poco aprendiendo o experimentando la vida en espiral, que se suele decir, pasamos por circunstancias muy diferentes, pero que nos llevan a las mismas experiencias internas. Entonces, ha habido cosas que han sido muy familiares al releerme. Hay otras en las que me ha costado reconocerme. Gracias a Dios ha sido una sensación de, uff, ya no soy esa. Y hay otras en las que todavía hay una parte mía que está ya trascendiendo, superándose o madurando, pero todavía hay como una tentación de irse a esa Itxaso que escribió eso, y esos han sido los más difíciles de releer, porque es verdad que es un libro muy intenso, muy visceral, muy emocional, eh, y mueve mucho. Y a mí releerme ha habido momentos que me ha generado tener que parar, tomar distancia, poner otra música y salirme de ahí porque entraba como en un, no voy a decir en un pozo, ¿no? Pero en una burbuja como de muchos recuerdos y de muchas emociones que ha sido potente, ha sido muy potente. Sí, sí. Kaixo Juanma. Hoy Carmen, también estás por aquí, qué ilusión. Carol también se ha unido. Bueno, pues esto. Voy a voy a enseñaros el ritual, en qué consiste. ¿Cuál ha sido el proceso de elegir una portada? Venga, va, contesta esto antes. El proceso, eh, es que tú ya sabes cuál ha sido un poquito el proceso, tramposilla. Eh, el proceso fue inicialmente, yo había diseñado una portada muy sencilla porque para mí no era importante tener una portada. Yo necesitaba como que esto se materializara. Eh, pero bueno, claro, esto es como todo, pues lo que decía antes de las expectativas, empiezas con unas y luego van cambiando, ¿no? En la medida en que empiezo a tomar contacto con profesionales de esto, de la edición, empiezo a ver que esto empieza a ser importante y empieza a cambiarme el concepto de la portada y lo que iba a ser una especie de garabatos de palabras se convierte en, claro, yo no, ¿dónde quiero poner el énfasis? ¿En la escritura, en el escribir o en el pelo largo, no? Y al final era como, no, en el pelo largo, en el pelo largo. Para mí el pelo largo, que por cierto ahora lo tengo larguísimo, larguísimo, en medio de todo de todos estos años y cuando mi hermana estaba enferma, una cosa que hice fue cortarme el pelo súper cortito, o sea, no rollo así, pero muy, 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 muy cortito, me quedé casi sin melena. Y el proceso posterior de dejarlo crecer mientras he estado con ese tema de salud, etcétera, ha sido eh, un temazo, un temazo. Ir pasando etapas, ir cerrando etapas, ir comprendiendo por qué en mi vida habían pasado determinadas cosas o de manera puntual, aunque potentes, o de manera repetida, ha hecho como reconectar mucho al final también con mi
propia verdadera feminidad, que de esto también trata el libro al final, de conectar con una feminidad que va más allá de los símbolos o de los atributos físicos que tenemos, ¿no? Como mujeres. Y, y para mí el pelo largo ha sido un símbolo de reconciliarme con esa parte mía y con esas mujeres que viven dentro de mí. Entonces ha sido como un soltar, y además como peino ya bastantes canas, pues ha sido un proceso de mucha autoaceptación. Entonces el pelo largo simboliza eso, y por eso para mí era súper necesario que el pelo estuviera aquí. Y el tema de las mariposas tiene que ver, esto es lo que aparece dentro de un poema, tiene el sentido en el propio poema, y yo creo que es uno además de los poemas, de los textos, de las cartas, porque ese es concretamente como una declaración a los hombres. Es uno de los, para mí, de los que termina de un modo más positivo, ¿no? De reenganche a la vida, de reenganche al amor. Entonces, por eso era importante que estuvieran estos símbolos. Y ha sido muy chulo encontrar a alguien que entendió el concepto rápidamente. Aunque le mareé, Nerea, te mareé bastante, pero ha sido muy bonito. El título te encanta, Bea, pues me alegro un montón. A mí también tenía 2 títulos ahí en mente. El otro no lo voy a decir porque igual el día de mañana lo tengo que usar. Pero sí, fue cuando lo encontré, era como, ay, esto necesitaba para seguir adelante con este proyecto. Qué saberes y qué ganas de leerlo. Ay, Carol, tú que me escuchas con buenos oídos siempre, pero sí te va a encantar. Los colores de la portada tienen su simbología. Eso sí que han sido un poco más espontáneos. Lo que yo sí tenía claro es que el lila, el malva, tenía que estar en la portada. Era algo así como muy de tripas, que tenía que estar ahí. Sí, tenía que estar. No sabía dónde, pero tenía que estar. Sí. Y bueno, a ver, me voy a pasar ya con el ritual, ¿vale? Porque os quiero explicar también por qué he decidido. Hola, Sandra. ¿Por qué he decidido incluir este ritual en esta edición de lanzamiento, ¿vale? Bueno, el ritual está compuesto por una libretita como esta. Aquí va a llevar esta pegatinita que es la portada del libro. Un bolígrafo súper bonito que pon amor a tus palabras. Para mí eso es esencial. Es esencial poner conciencia de cómo nombramos las cosas. Tampoco quiero ser una neuras de cómo nos tenemos que comunicar en el día a día, porque yo también a veces soy muy camionera y hablo un poco mal. Pero me parece que cuando estamos haciendo el acto consciente de escribir y de querer comunicar algo muy concreto, sí que tenemos que ponerle esa conciencia y ese amor, sin ponernos neuróticos, como digo. Luego el tema del palo santo, bueno, aquí he empezado quemando palo santo. Yo soy muy de aceites, de inciensos, pero es verdad que el palo santo para mí tiene, o sea, es un aroma, genera una atmósfera muy, muy, muy de limpieza y muy introspectiva. Es como que hace un halo protector de reconexión, no sé cómo decirlo, y para mí es algo indispensable cuando escribo, cuando voy a hacer algún directo, cuando hacía acompañamientos individuales y talleres grupales de autoconocimiento a través de la escritura o procesos de carácter más terapéutico, siempre, 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 siempre quemaba palo santo antes de las sesiones, siempre, porque para mí es como se desconecto del resto del mundo y estoy aquí y ahora. Entonces para mí es un símbolo súper potente. Y luego, bueno, estas 2 pegatinitas de merchandising, esto es que me encantaba, me encantan estas cositas. Y aquí está, bueno, aquí la muñeca de la portada, la chica, que es bellísima.
Y aquí una de las premisas para mí que siempre utilizaba en los talleres, que dice: escribe sin filtro, sin miedo y sin culpa. Para mí es una premisa de escritura esencial, que es saber que el cuaderno es un espacio hiperseguro, donde podemos volcar absolutamente todo. Perdonarme, que me dice Instagram que ya llevo mucho rato ahí conectada, gracias. Entonces quería, ya que hay un ritual, quería que fuera acompañado de esta pegatina, que como es transparente, pues para poner así en ordenadores tipo Mac y así queda súper bonito. Luego esto va a ir acompañado de una carta que todavía no tengo, y en esa carta vais a tener un QR desde el cual os vais a poder descargar un PDF donde hay un cuaderno de propuestas de ejercicios para hacer durante la lectura del libro, ¿vale? Entonces, la idea es que en la medida que vayáis avanzando en la lectura podéis hacer unos ejercicios de introspección. La escritura va a ayudar, no es hiper necesario escribirlo todo, pero evidentemente ayuda, ¿sí? A elaborar ideas y a hacer ese trabajo de ir para adentro. Hay ejercicios orientados a observar la parte emocional, cómo estamos. Hay ejercicios de intentar conectar con algunos recuerdos, con algunas memorias que pueda haber por ahí, ¿vale? Y hilar por qué estamos sintiendo esto. Hay ejercicios orientados a una observación más reflexiva sobre por qué se me está moviendo de esta manera esto así ahora cuando leo esto, ¿no? Porque luego hay otra parte, que de la que hablo luego, y hay ejercicios más creativos para culminar con una parte más de autorreconocimiento. Digamos que ese es un poco el viaje de este ritual, ¿vale? Para hacer a lo largo de tiempo, no hay para hacerlo en un día, es para hacerlo con pausa en diferentes momentos y demás. Incluso hay ejercicios que posteriormente, una vez hayáis terminado el libro, lo podéis retomar cuando queráis, porque yo creo que siempre son ejercicios creativos, todo lo que sea para autorreconocernos, autohonrarnos, celebrarnos, pues siempre es bienvenido y se puede hacer en cualquier momento. Menuda currada, pues sí, Carol, pero ya sabes que yo las cosas no las hago a medias. Cuando lo hago, lo hago. Y para mí no tenía sentido publicar este libro. Al principio sí, era como, no, yo publico el libro y ya, pero al final ya me lo... Siara, que no sé, estaba por aquí su marido, Juanma, antes, que fue una de mis lectoras cero, me decía, es que conociéndote tiene que haber reflexiones con esto. Y yo le decía, bueno, eso será otra parte, ahora no, ahora es libro, pero al final inevitablemente ya me conoce y efectivamente tenía que haber algo más de eso, porque yo si no, no soy yo. Y me parecía, aunque llevara a curro, pues que era el mejor regalo que podía hacer a quien quiera hacerlo. Esto no es para ir a un libro, esto es mucho más. Pues supongo que sí, supongo que es más. Puede ser, pero sabéis que para mí esto es tan... Es que lo que doy en este sentido me lo estoy dando a mí, porque cuando colaboro, aunque sea poniendo un granito de arena, en que las personas tengan una relación consigo mismas un poquito más honestas y más amorosas, para mí esto es hacer tal contribución al mundo, que es como, ¿cómo no voy a poner este granito de arena que para mí es tan fácil y que sé que es como una semillita que luego hay tanto potencial ahí que esta soy yo. Esta soy yo, no puedo no hacer esto. Luego hay algunos poemas, y de esto hablaré o daré más detalles
el viernes o el sábado, no sé ya ni lo que programó para esta semana, que había uno de los días que era la música del libro. Bueno, la cosa es que hay algunos poemas que tienen un QR que enlazan con una lista de reproducción, y la cuestión es que una buena parte del periodo de mi vida en que he escrito una buena parte de estos textos, hay algunas músicas que han estado acompañándome mucho. Y para mí es muy difícil transmitir, o yo quería por lo menos facilitar el transmitir el mensaje del poema con toda la emoción que mueven también esas músicas. Porque es como quiero que viváis lo que yo he vivido, en la medida en que pueda, porque al final esto de algún modo es mío, ¿no? Pero yo creo que os va a acercar mucho más a cuál es la emoción profunda que hay detrás de algunos de estos textos, que evidentemente luego podéis jugar con esas músicas lo que queráis, obviamente. Y espero que lo hagáis, de hecho. La lectura sumada a la música que te ha acompañado, sí. Sí, parte del ejercicio tiene que ver con esto también. O sea, de los ejercicios estos del ritual tiene que ver con esto también. Sí, yo creo que ha quedado completo. Ha quedado completo y me quedo muy satisfecha porque es como que no he escrito solo un libro, sino que es una experiencia. Es una experiencia que va más allá de el coger y leer unos textos. Porque además estoy absolutamente convencida de que esto que yo escribo, bueno, hay una parte que lo hace Itxaso, pero hay una parte que se hace a través de Itxaso. Y muchas veces siento que ni siquiera es mío lo que yo transmito, es, no sé, como que lo canalizo, sale y lo pongo en un papel, porque sé que tengo esa habilidad de poner ciertas cosas en papel y sé que soy capaz de nombrar cosas muy complejas cuando escribo. Pero también sé que mucha gente que lo lee lo hace suyo, y eso es lo que quería transmitir, es como toma, haz de esto tu propia experiencia. Entonces me quedo con una sensación muy bonita. Luego, otra cosa que quería comentar, te escucho y es para mí como un viaje contigo sintiendo, sí, y además quienes me habéis podido conocer en este tránsito, en estos años, pues vais a entender mucho, yo creo. Qué guay, qué guay. Una de las cosas que me está pasando de ayer a hoy súper bonita, y quería mencionarla en la presentación de ahora mismo, era que muchas de las personas que me habéis escrito para comprar el libro y el ritual sois las primeras alumnas que yo tuve en los primeros talleres de escritura, allí por 2019-2020. Yo empecé a hacer talleres de escritura presenciales justo antes de la pandemia y se tuvieron que interrumpir, o sea, a finales de 2019 se tuvieron que interrumpir en marzo del 2000, marzo, sí, ¿no? Marzo del 2020, y empecé a hacerlos online, que esto fue otro viajazo. Y muchas de las alumnas de esos talleres, tanto los presenciales como los online, sois precisamente las que un montón de años después, porque han pasado años, me estáis contactando para leer el libro, para tenerlo y para tener ese ritual. Y ya me conocéis y ya conocéis yo cómo trabajo en los procesos de autoexploración o introspectivos a través de la escritura, y me parece la leche que sigáis ahí de algún modo y que sea tan bonito para vosotras tener esto. Así que especial gracias para vosotras, porque me habéis dado una alegría de volveros a leer en un chat o en un mensaje de WhatsApp o lo que sea, y también algunas que luego habéis sido clientas en procesos terapéuticos. De verdad, mil gracias, porque es como confirmar que realmente puse esa semillita y que ha valido la pena. Así que muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias. Es un gusto tener como un público, entre comillas,
que puede entender esto, que tiene sensibilidad, porque no se trata, antes que yo a clase de pilates me decía una compañera, dice, a mí es que la poesía no me gusta, y yo decía, es que no sé si es poesía siquiera lo que yo escribo, son tripas. Yo no soy lectora de poesía, tampoco me considero una gran lectora. Otra pregunta que tenía de ayer era, ¿qué libros leíste en la adolescencia? Y, yo decía, pues es que yo en la adolescencia no leía, es que no soy una gran lectora, esto no va de un libro. Y yo creo que es lo que para mí tiene sentido transmitir, no es un libro, es el relato de un proceso de sanación y de recolocarme, haberme recolocado yo en la vida, en mi propia vida, con respecto a experiencias, con respecto a herencias, con respecto a mi historia familiar, con respecto a las historias que se oyen, con respecto a mis vivencias de infancia, con respecto a mis relaciones y mis vivencias de adulta, ¿no? Ha sido un recolocarme ahí, y esto es, pues no es un diario, pero viene a ser un poco esto. Entonces, para mí es algo más que un libro de poesía, ¿no? No es un proceso creativo, es un proceso de sanación llevado a un libro. Entonces, está muy bonito que haya personas que podáis conectar con esa sensibilidad. Es más, cuando esto lo estoy compartiendo entre conocidos, entre familiares, o sea, en otro momento igual otra cosa esperaría, ¿no? Que quisieran comprarlo, pero la sensación es de verdad. No quiero que este libro esté en manos de alguien que no lo vaya a leer. No es que no lo quiera, es que no lo necesito. De verdad, lo que quiero es que esté en manos de personas que van a saber conectar con ello. Luego, evidentemente, puede caer en manos de personas que se llevan una gran sorpresa y dicen, ostras, no me esperaba, y me conecta también, ¿no? Por supuesto, apertura total y que el libro vuele donde tenga que volar. Pero, pero no quiero que nadie tenga este libro por compromiso. De verdad, es que no es esa la finalidad. No es esa la finalidad. Afortunadas de tenerme. Bueno, y yo afortunada de tener una pequeña comunidad que en la que nos nutrimos un montón. Porque además creo que somos la mayoría mujeres, no solo, pero la mayoría mujeres como muy comprometidas con nuestro bienestar en su sentido más amplio, con nuestra vida, con nuestras relaciones, con ser honestas, con ser profundamente honestas, con sin miedo a abrirnos en canal si es necesario, y si hay miedo igualmente no nos echamos para atrás, lo afrontamos. Entonces hay una pequeña comunidad construida en torno a a esta cuenta de Instagram, por decirlo de alguna manera, en la que nos ha conectado y nos ha hecho conocernos después de muchos años también, como con Carol, que yo creo que nos conocimos aquí por redes y tuvimos el placer de conocernos en persona. También con Carmen, que antes se ha asomado, no sé si sigue por aquí, pasó lo mismo. Eh, entonces es súper bonito, súper bonito. Y bueno, yo creo que ya, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Sigo hablando o me callo? ¿Tenéis alguna pregunta más? Luego hay un apartado de agradecimientos al final, súper bonito, y una nota del autor al principio, que cuando el otro día con una de mis hijastras eh, me puse a leerle la nota de la autora. Eh, y cada párrafo tenía que parar para explicarle alguna palabra y tal, ¿no? Y qué significaba no sé qué cosa o tal cosa metafórica que significaba. Así que tardamos en leerla pues como 40 minutos. Fue súper bonito porque llegó un momento en el que estaba leyendo y me echaba a llorar y me abrazó súper fuerte. Y es súper bonito. ¿Qué os leo?
¿Qué os leo? ¿Qué os leo? Vale, estoy buscando, alguno para leerlos que no sea... Vale, este. Se llama Iluminar, ¿vale? No has de aprender nada, porque todo el conocimiento habita en ti. No has de aprender, no has de incorporar, porque nada te falta. Se trata de iluminar, de correr los velos que ciegan, de limpiar el barro que recubre, de barrer el polvo. Se trata de llevar una vela al cuarto oscuro y luego más velas a cada esquina de ese mismo cuarto, aumentar la luz paulatinamente, un paso a la vez. Aumentar la claridad, aclarar la visión, visionar lo oculto, reconocerlo, sin querer corregirlo, solo dejándolo ser, dejándolo estar, como un detalle ornamental más de la totalidad divina que eres. No se trata de aprender, sino de expandir la conciencia. Quizás la cuestión no es que unas veces se gana y otras se aprende, sino que unas veces expresas tu luz y otras iluminas la sombra, si quieres. ¡Ay! ¡Qué nervios! Colgaré el vídeo, Sandra. Sí, lo voy a colgar, sí. Me inspira mucho tu proyecto, ganas de leerlo y vivirlo. Jo, muchas gracias, Bea. Eres bienvenida a esta comunidad. No te conozco, pero nos iremos conociendo. Tan bello como tú. Muchas gracias, de verdad. Es la leche, de verdad, estar aquí. O sea, no me creo todavía que ya esté esto físicamente. Es tan bonito, que lo estoy disfrutando mogollón. O sea, está siendo una gozada. Estoy disfrutando mogollón del proceso. Está siendo súper estresante. Mogollón de dedicación, mogollón de horas, mogollón de todo. Pero es que la gozo tanto. Es tan bonito, es tan yo, que es como, ¿por qué no he hecho esto antes? Pues porque no era el momento. Bonito verte, leerte. Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Mañana hay un súper directo, por tercera vez lo digo, con Itziar Sistiaga. Itziar es profe de escritura, hace online cosas, pero también hace cosas presenciales, talleres, mil historias aquí en la ciudad donde yo vivo, en Irún. Es una crack. Ha escrito varios, creo, Itziar, y mañana me corriges, pero 3 novelas y un libro de carácter más creativo que no he tenido el placer de leer, por lo que no me atrevo bien a explicar de qué va, pero ella también mueve mucho en sus talleres de emociones, de historia personal, y yo creo que tenemos maneras de abordarlo muy diferentes, desde experiencias muy diferentes, pero hay puntos donde convergemos muy bien. Entonces yo creo que el directo de mañana va a ser un puntazo. Va a ser un puntazo. Para mí es un regalazo tener la oportunidad de hablar con ella. Así que os invito a uniros a las 6:30, ¿vale? Así que nada, que mil gracias de verdad, de corazón. Y en cuanto lleguen estos dentro de unos 7 días más o menos, iré contactándoos a todas las personas que habéis comprado, que me habéis encargado el ritual para, bueno, ir viendo a dónde lo tengo que mandar, ¿vale? Así que millones de gracias. Gracias, chicas, por estar aquí conmigo. Sois maravillosas. De verdad, qué calidez, qué abracito más rico sentiros aquí mientras hago esto. Os quiero un montón. Y a todas las nuevas personas, bienvenidas. Hasta mañana.